Bienvenidos a todos a una nueva review del canal Hasoil Race. En esta ocasión tenemos la review de los pedales Conspeed CPP Evo, la versión más grande o más premium de la marca Conspeed. Estos pedales llevo más de un mes probándolos, los habéis podido ver en directo cada día con ellos, e incluso he hecho resistencias, y mi primera impresión para estos pedales ha sido bastante buena. Quiero entrar ahora más en detalle e iros explicando cada uno de los puntos débiles y fuertes de esta pedalera, pero como siempre antes me gustaría que vierais en detalle unas imágenes de estos pedales. Y como siempre me gusta hacer en estas reviews de pedales, vamos a empezar por la base. Creo que es una de las partes importantes que nunca se tiene en cuenta, pero que estos productos que vienen ya cerrados con su placa, sus pedales, es algo de lo que deberíamos hablar y es más importante de lo que algunos nos creemos. Para empezar, tenemos esta placa, toda ella metálica en todas sus partes, y aquí tenemos la controladora aquí escondida con los cables que van a cada uno de los pedales. Tenemos dos cables por cada pedal y es que tenemos los vibradores, recordar, acelerador, freno y embrague. Y desde aquí salen cada uno de los cables que van a cada pedal. Se podrían estar mejor organizados. Yo los he dejado así, simplemente la placa viene hecha para que tenga hueco entre los tornillos que van a la sujeción y la propia placa, pasen los cables sin que se vayan a trillar o se vayan a romper. Las clemas estas típicas de plástico no es la conexión que más me gustaría que tuvieran una conexión un poquito más USB tipo C o algún tipo de conexión metálica y no estas clemas básicas y blancas con los cables un poquito al aire. No está mal porque está oculto, porque está protegido de cualquier cosa. Bueno, pero al final estas marcas abaratan costes. Obviamente no han abaratado, por ejemplo, hacer una placa metálica, pero sí abaratan después en las controladoras. Las encajan aquí dentro de algo metálico y tal, pero ves casi pues las conexiones a la vista. ¿Está mal? No. ¿Sería mejorable? Punto a mejorar, sí. Una buena calidad de cables, en fin. Pasando ya a la parte de la placa, he notado una pequeña flexión. Es cierto que cuando haces muchos kilos y si tú pones una célula de carga o en este caso un medidor de presión de 200 bares, si tú le pides a la gente que pueda llegar a 200 bares, la placa tiene que ir en consecuencia a esos 200 bares. Pensar que son 200 kilos de fuerza, pero sí que hay una pequeña flexión. Entonces, punto un poquito negativo para Conspeed aquí, o a lo mejor creo que la cantidad de metal que tiene es suficiente, pero quizá no la manera en la que han estructurado los refuerzos. Quizá pues estos tornillitos, estas placas que veis aquí podrían mejorar, en fin, ciertos detalles. Un poquito de flexión que a lo mejor pues dándole unos aprietes más y tal, se podría subsanar y podría ser casi nulo esa flexión. Tampoco es nada del otro mundo. Lo hemos visto que la placa de Simukube flexaba también, e incluso en la apoyapiés. Conspeed no creo que fuera a ser muchísimo mejor que Simukube. En este caso, si Simukube también falla, pues como no, estas marcas también. Tampoco es algo que os vaya a hacer ir mucho más lento, no es un problema. Os digo, es una placa más que suficiente, la flexión da exactamente igual, porque al final pensar que entre la estructura del cockpit, la estructura de los pedales y todo, hay más flexión incluso de la que hay aquí, así que pues tampoco es tanto el problema, ¿vale? Es cierto que tienes que ser lo más rígido posible, toda la estructura debe ser lo más rígido posible para que siempre ejerza la misma presión, pero bueno, si también es siempre la misma flexión, pues no habría problema, ¿vale? Bien, luego vamos a las características que tiene la placa. Por encima tenemos el apoyatalones. A mí me gusta bastante, es un apoyatalones muy sencillito, pequeño. A mí me gustaría tener un apoyatalones más grande o quizá un apoyatalones individual para cada pedal. Echaría de menos eso. Si yo hiciera una pedalera óptima o la mejor o la que yo quisiera, pondría un apoyatalones para cada pedal. ¿Por qué? Porque no es igual cómo voy a pisar el acelerador que como el freno, básicamente porque la velocidad a la que utilizo el acelerador no es la del freno, quizá porque necesito más apoyo en el talón del freno que en el acelerador, porque necesito un movimiento mucho más rápido en el acelerador que no en el freno. Entonces sí, podría hacerse algo más individualizado, como si hay marcas que lo tienen, muy pocas, pero bueno, al final están dándonos lo máximo por lo mínimo. En algún lado hay que ahorrar. Bueno, y en cuanto a acabados, pues bueno, estos dorados así, rollo premium, está guay, bien, me gusta. Luego vamos a pasar al apartado de los pedales. Vamos a empezar ya con el apartado del embrague. El embrague me gusta mucho el tacto, he de decirlo, la verdad. Es un pedal bastante logrado, detalles en fibra de carbono, todo totalmente metálico
y si os fijáis, pues hace bien ese recorrido de 2 tiempos que debería tener un embrague, ¿no? El embrague, pues si notáis, si tenéis coche propio, notaréis que cuando pisáis tenéis un recorrido un poquito más duro al principio, que es precisamente donde tú estás ejerciendo esa fuerza para mover el plato, para que la botella del embrague mueva ese primer plato, y después, una vez ya tú vences la resistencia del plato, se pone, queda como libre, ¿no? Digamos que ya hay menos resistencia. Pues básicamente tenemos una resistencia muy fuerte aquí al principio y luego ya se pone totalmente blando. Pues entonces creo que es bastante realista. Un embrague, que os voy a decir, tampoco vais a necesitar un embrague salvo que hagáis drift. Vamos totalmente a cambiar de tercio, vamos ahora con el acelerador. Bien, en cuanto a regulaciones, que antes no lo dije del embrague, sí que tiene una regulación de dureza con el muelle que se puede aumentar. En el caso del pedal de acelerador tenemos tanto recorrido de acelerador como de fuerza, ¿vale? Una regulación aquí y otra aquí. Muy sencillita, simplemente enroscar, cuanto más apretéis más fuerza, cuanto más soltéis menos fuerza, y el recorrido pues lo mismo. Me gusta mucho, es un acelerador muy lineal, rápido, preciso, no se puede pedir más, es lo único que pido. Algo que, por ejemplo, dije de los Simukube en cuanto al Active Pedal como acelerador es que tiene un arrastre, y es que un acelerador no puede tener un arrastre. Sí que puede tener una cierta fuerza, más recorrido menos, pero nunca te puede hacer un arrastre, ¿vale? Tiene que ser algo que sea muy preciso, muy rápido, que tú puedas jugar con el acelerador, que puedas dar un golpe de gas rápido o más lento o muy progresivo, en fin, tiene que ser muy modulable, y este lo es. Quizá diría que tiene menos kilos, que podría ser un poquito más pesado, es cierto, podría ser un acelerador que fuera un poquito más duro. Quizá, por mi parte, tampoco he regulado la dureza del muelle, sí, y debería haberlo hecho y ponerle un poquito más de dureza, pero bueno, me he adaptado bien a él y no habría problema. Y ahora vamos con lo importante, con lo principal, que es un buen freno. ¿Qué debemos tener en una pedalera? Un buen freno. ¿En qué debéis gastaros el dinero cuando penséis en comprar o mejorar vuestro cockpit? Un buen freno. Y para ello sabéis que hay varios modelos de freno. Tenemos potenciómetros, que están totalmente descartados. Nunca vamos a querer un pedal de freno con potenciómetro porque da miles de fallos. Sensores Hall. Básicamente un sensor Hall es lo que tenemos en el acelerador. Simplemente un sistema imantado que mide la distancia entre los imanes y que por ello nos da una medición. Totalmente descartados. Para el freno no necesitamos eso, porque lo que necesitamos es algo que mida la presión que vamos a ejercer. Porque un sensor Hall mide la distancia y por lo tanto nosotros con el pie es muy difícil medir esa distancia. Lo que mejor mide en nuestro cuerpo es la presión. Entonces, ¿cómo podemos tener la presión? Pues mediante una célula de carga o un sensor de presión. En este caso tenemos un sistema hidráulico, pero, y aquí vienen los peros, a priori un sistema hidráulico diríamos que sería lo ideal para un freno, porque si queremos recrear un freno real, lo cual es hidráulico, para ello tendríamos que tener también un sistema hidráulico. Pero ¿qué es lo que hace que un pedal real tenga ese tacto? No es el líquido hidráulico. El líquido hidráulico en un coche de carreras es simplemente el medio para conseguir un fin. No es lo que nos da el tacto. El líquido hidráulico lo único que hace es que, al no poder comprimirse y nosotros pisar el freno, mover la bomba y por lo tanto esto vaya a comprimir las pastillas contra el disco, el recorrido que nosotros notamos en el pedal es la distancia que hay entre la pastilla y el disco. Por lo tanto, ese trabajo que tenemos que entre la distancia de la pastilla y el disco y la bomba que tarda en hacer accionar este elemento es lo que tenemos el recorrido en el pedal. ¿Qué problema tenemos en las pedaleras de freno? Que aquí no hay recorrido, no hay unas pastillas que mover, el líquido simplemente lo comprimimos, pero es que el líquido en tan poquita distancia no se puede comprimir. Primera lección que tenemos en cualquier clase de ciencias de nuestro colegio: los líquidos no se comprimen. Entonces, ¿qué tenemos para comprimir detrás del aceite, el hidráulico de estos pedales? Un elastómero. Y esto es lo que yo no soy ingeniero, no sabría cómo discurrir algo para que mediante hidráulico podamos tener una presión y se pueda mover, pero creo que esta no es la manera, porque si yo quisiera un buen pedal de freno, me compraría un pedal de freno con elastómero y ya estaría, tendría exactamente lo mismo de aquí, evitándome los problemas del hidráulico y evitándome un montón de problemas, porque los hidráulicos a la larga van a perder, necesitan mantenimiento. El elastómero también necesita el mantenimiento, entonces estoy metiendo dos elementos que pueden fallar: hidráulico y elastómero. No me gusta la solución, me decepciona un poquito. Creo que hay otras marcas que han sacado otros tipos de freno hidráulicos que a lo mejor sí que funcionan, que tienen los elastómeros encapsulados, en fin, pero aún así creo que no es la solución. Creo que un buen elastómero es más barato, va a dar buen tacto igualmente, o un muelle, por ejemplo los VRS, y salvo que sea algo muy diferente, contemos los neumáticos como en el caso de SRP, que el neumático, el aire sí se comprime y por lo tanto sí puede hacer esa función, o unos Active Pedals que tengamos un motor que nos haga esa función. Pero aquí lo veo quizá innecesario. ¿Mola muchísimo tener un pedal hidráulico y decir que tienes un pedal hidráulico en tu cockpit? Sí. ¿Es algo quizá un poquito innecesario? También. Así que, bueno, esta es mi conclusión. Os dejo que vosotros valoréis.
De todas formas, he de decir, es un muy buen pedal de freno, tiene muy buenas sensaciones, tiene un recorrido bastante lineal y ahora voy a daros una conclusión que esto va a servir para todos los pedales. Un buen pedal de freno tiene que tener 3 partes en su recorrido. Una primera inicial, que tengamos un pequeño recorrido muy liviano, con muy poquita fuerza, en el cual nos dé para trabajar con el trail braking. Un segundo recorrido que tengamos ya de viaje del pedal, en el cual hundamos el pedal hasta el punto en que vamos a llegar a esa pared o ese punto en que se va a poner duro, en que las pastillas ya están ejerciendo la máxima fuerza contra el disco y ya no tenemos más capacidad de empujar el pedal. Y luego una tercera parte, que es ese final, en el cual ya no puedes hundir el pedal porque el hidráulico está totalmente comprimido y ya no puede viajar más. Esto es algo que todo pedal debería tener, tanto cero de carga como neumático, como hidráulico, como el Active Pedal. En este caso tenemos una muy buena segunda parte de pedal, tenemos un viaje muy progresivo, un tacto muy bueno, el pedal se hunde como debería hundirse, me gusta bastante. Tenemos una primera parte que quizás hay que hacer un poquito de fuerza de más, pero bueno, se puede regular si subes la presión o tal, o metiendo a lo mejor alguna curva, pero no lo da por sí el propio pedal. No, el pedal por sí mismo no da ese primer recorrido como a mí me gustaría. Pero está bien, digamos que tiene una primera buena parte, una segunda buena parte, y por lo tanto tenemos 2/3 del pedal buenos. Y para enseñaros lo que os estaba comentando, este es el elastómero que hace todo el trabajo en el pedal, el cual el hidráulico empuja y comprime. Bien, pues no he conseguido que este elastómero haga ese tercer punto bien hecho. Se comprime tanto que siempre es esponjoso. Tú empiezas a comprimir el pedal, pasas el primer tramo, pasas el segundo tramo y llega un punto en el que debería ponerse duro y no se pone. ¿Por qué? Porque es esponjoso y no consigo obtener esa pared en ese punto en el que llego al 80% y ya no puedo hacer más fuerza. Si quizás se podría conseguir buscando otro elastómero, pensar que estos elastómeros son casi todos iguales, podrías comprar por AliExpress o cualquier tienda elastómeros de otras marcas o elastómeros que se hacen genéricos y podrías modificarlo, ponerlo seguramente uno más duro, uno más blando, uno que tuviera 2 partes, una más blanda y una más dura, combinarlo con muelle. Podrías hacer 1000 combinaciones, incluso en los propios pedales traen la combinación para que puedas hacerlo con muelle, pero sería algo en lo que tendrías que perder el tiempo en buscar ese tercer punto que te diera un buen feedback de esa última presión. No lo he conseguido en este mes, tampoco he trabajado en ello porque bueno, al final es una review para hacer para el canal, para que veáis los problemas o bondades que pueden tener estos pedales, pero bueno, deciros que al final esto es lo que hace todo el trabajo, simplemente tenemos un mecanismo hidráulico que empuja un elastómero. Pero no todo en este pedal es malo, ya os dije, 2 de las 3 partes importantes del recorrido son buenas, que damos una buena nota. Y aparte después tenemos una regulación de dureza, tanto por delante para hacer que sea más o menos duro el tacto, y por detrás hay una rosca, ahora os la enseño, esta rosca de aquí que comprime más o menos el elastómero para conseguir ese recorrido del elastómero que os decía yo que haga la fuerza antes o después, ¿vale? Una regulación por aquí de distancia y una regulación por aquí de dureza. Entonces, está bastante bien logrado. Los acabados son todos metálicos. En fin, bonito, bien hecho. No he tenido fugas importantes de hidráulico que suelen, pues a la larga, tener esos pequeños problemas, pensar que las juntas se acaban tropeando, pero bueno, por ahora, en un mes de trabajo con ellos intensivo, no han tenido ningún tipo de problema. Y ahora me gustaría destacar estas 3 palas. Y sí, se ven muy bonitas. Son súper bonitas, la verdad. La pedalera en conjunto, si la veis, es bonita. Nadie puede decir lo contrario. Detalles en dorado, todo en negro. En fin, es una pedalera ideal. Ahora, ¿cuál es el problema de estas palas tan bonitas? Son muy estrechas. Son muy estrechas y al final se acaban haciendo incómodas. Cuando estás corriendo en una resistencia, lo que necesitas es que tu pie tenga un contacto totalmente igual en toda la parte de la planta. ¿Por qué? Porque si tú tienes una pedalera que, fijaros aquí, el tamaño de más o menos de mi mano sería el tamaño de mi pie. Veis que aquí queda un hueco y aquí queda otro hueco. Vale, pues cuando yo estoy ejerciendo mucha fuerza durante mucho tiempo, voy a tener esta zona de aquí cargada y aquí no. Y por lo tanto voy a notar esa diferencia. Si tuviera un pedal que fuera así y todo mi pie ejerciera fuerza con todo, tendría mucha más superficie del pie que iba a soportar el peso y por lo tanto iba a tener menos dolor. Y pasa igual con el freno. Aunque es un poquito más ancho, siempre hay una parte que queda por fuera. Y es que a mí, por ejemplo, la parte del dedo gordo me queda un pelín por fuera de la pala del freno y me acaba haciendo un poquito de daño. Y eso que corro con zapatillas, como bien sabéis. Entonces, aquellos que corran descalzo o tendrán que poner una dureza muy blandita, buscaría una pala que se ajustara un poquito mejor. ¿Están bien las palas? Sí. ¿Son bonitas? Sí. ¿Tienen un tacto bastante bueno? También. Son un poquito estrechas. Eso es el único problema. Y para terminar, chicos, y el apartado de los motores de vibración,
pues he de deciros que es bastante buena. Es un simple motorcillo con una pieza metálica arriba descompensada, es decir, que tiene un peso a un lado y al otro no, por lo tanto al girar hace esa vibración que nos va a transmitir a través de acelerador, freno o embrague. Muy sencillita de configurar, ya os lo pondré en el vídeo ahora. Y nada, hasta aquí, chicos, todo lo que tiene que ver con la construcción del pedal, así que os dejo el vídeo con el software, ya veréis que es muy sencillito y que funciona genial. Iniciamos el apartado del software de Conspeed, ya os lo he enseñado más de una vez, me parece que cada día lo están evolucionando más y mejor, así que nada, vamos con ello. Como veis, bueno, pues este es el apartado principal, donde aquí podemos acceder a la base, al volante, pero en este caso pues tenemos desplegado los pedales, ¿vale? Es muy sencillito, no tiene apenas información y creo que es la información justa y necesaria, no hace falta mucho más. Algo bueno que han implementado Conspeed es que ahora ya las actualizaciones son directas, es decir, simplemente a través de este botón aquí nos aparece un iconito rojo arriba cuando tenemos una actualización pendiente, simplemente hay que darle a descargar y todo es automático. Antes había que hacerlo descargando el software desde su página web, ahora ya es automático, así que un paso adelante, sí señor. Vale, y como podéis ver aquí tenemos tres apartados que son pedales, la vibración y el launch control, ¿vale? El launch control que viene, pues bueno, para configurar el apartado del embrague. Coches como el Porsche Cup que necesitemos hacer arrancadas, pues esto es muy buena opción, ¿vale? Nos da ese punto, nos deja poner tanto milisegundos de suelta de embrague como en qué punto queremos que dejar que suelte, en fin, todas esas cositas que yo no lo utilizo aquí porque sabéis que lo utilizo en el volante, la levas del volante, porque me es mucho más cómodo que en el pie, o más sencillo, más rápido. Así que, bueno, no he investigado mucho el apartado del embrague, pero que sepáis que aquí se puede configurar, seguramente es bastante fácil. El apartado de vibración, simplemente tenemos opción iRacing, opción sin hub. Tendréis que ir a sin hub si lo queréis configurar, y si no, iRacing funciona perfecto. No he tenido que hacer nada, simplemente pones iRacing y el mod de vibración funciona de lujo. Vale, luego tenemos el apartado de pedales, ¿vale? Tenemos calibración del clutch, es decir, del embrague. Aquí básicamente pues hace esa onda que viene predeterminada, que podríais ponerlo lineal, ¿vale? Simplemente pues para hacer como si fuera un embrague real. Aunque ya el propio tacto, y como os lo he explicado antes, el propio tacto es bastante bueno del embrague, es como tiene un doble juego muy bueno. El apartado del acelerador, simplemente un acelerador lineal, aquí podréis poner curvas, pero normalmente en el acelerador no vale la pena. Es decir, lo que debéis es aprender vosotros a regular esa curva si queréis hacerla de más a menos. Lo normal es que un acelerador lo ponga lineal y ya está. Los mínimos y máximos, aquí podéis definir, pues por ejemplo, si queréis tener más o menos zona muerta. Yo, por ejemplo, tengo un porcentaje pequeñito de zona muerta, un 2%, pues eso, por si acaso llevas el pedal un pelín pisado y no te das cuenta y estás dando gas. Y arriba del todo, perdón, en el fondo del pedal, pues también tengo un poquito de zona muerta, pues eso, porque normalmente, pues que ahuecas un pelín sin darte cuenta, no vas haciendo mucha fuerza, eso sobre todo pasa en resistencias de rectas muy largas. Por ejemplo, tenemos la resistencia de Monza solidario de 24 horas en el oval, pues a veces cansa un poquito y en fin, pues es una manera de que no pierdas ese 100% cuando no lo estás pretendiendo hacer. Y luego vamos a lo más importante de todo, que es el freno. Vale, yo tengo aquí el ajuste es totalmente lineal, no tengo ningún tipo de curva y creo que pasa igual que en el acelerador. Al principio yo era muy de meter más curvas y tal, y sobre todo cuando tienes elastómeros porque quieres buscar pues un poquito más eso, pero no, yo creo que a la larga cuando ya sabes, ya llevas tiempo frenando, ya sabes las técnicas de frenado, pues lo suyo es uno lineal, y que tu propio pie o tu manera de pisar haga esa ondulación que necesitas, ¿vale? El llegar a X%, al mantenerlo a un trail braking lo más preciso posible ahí. Eso es. Nada, muy sencillito de utilizar, mínimo y máximo igual que el acelerador, dejar un mínimo por debajo para que no muerda, el máximo igual también. Y luego aquí tenéis la presión de freno, hasta 200 bares de presión. Aquí estoy haciendo toda mi fuerza, como veis, y solo llevo un 37%. Yo lo llevo en 52%. Esto no es que sea el porcentaje ideal de frenado, el 52 bares, sino pues tiene que ser vuestra capacidad. Yo, por ejemplo, si piso fuerte, soy capaz de llegar al 100, pero yo normalmente en carrera sé que no hago nunca esta fuerza. Pues lo normal es que voy acelerando, suelto y voy ahí ¿veis? La frenada habitual, con mi fuerza es 80 y pico por ciento. Y esto es algo que es lo que debéis entrenar, fijaros. Todo el rato puedo repetir la curva, ¿vale? 80 y pico por ciento. Y eso es lo que se debe entrenar y lo que debéis llegar a conseguir buscar con la presión tanto de los elastómeros como de estas células de
de presión como cualquier pedal. Esto es lo que debéis llegar a conseguir e interiorizar en vuestra manera de conducir, el sin mirar, siquiera mirar, saber que estáis llegando al 80%, al 90%, al 100%, al porcentaje que necesitéis, ¿vale? Y para terminar, chicos, esta review, vamos con la conclusión. Y vamos ahora con la valoración de cada uno de los detalles de la pedalera. Empezamos por la placa base. Para mí la nota va a ser de un 8 sobre 10. Hay dos cositas que se pueden mejorar. Un poquito la rigidez, que no es mucho, es bastante buena, pero sí que flexa un pelín. Y luego la regulación de los pedales, el hecho de que podamos moverlos a izquierda o derecha, creo que debería ser una guía totalmente lineal y no simplemente agujeros donde podamos ponerlos preestablecidos. Esto creo que limita un poquito la pedalera, me gustaría que fuera más regulable. Bien, el apartado del embrague, me parece un embrague muy bueno. El recorrido, como os decía, tiene ese doble recorrido bien marcado, un feedback bastante bueno con el vibrador, una placa un poquito estrecha, sí, pero no es el problema del embrague, salvo que hagamos drift y necesitemos una placa más grande. Normalmente los G3 tienen este embrague tan pequeñito, muy escondido a la izquierda, simplemente para dar ese primer arrancón al coche. Yo diría que 9 de 10 en el embrague. Vamos al apartado del acelerador. Yo diría que también podríamos decir 8 sobre 10 o 9 sobre 10. Un acelerador muy lineal, blandito, buen recorrido, buen feedback con el vibrador, así que 8, 9 de 10. Y el apartado del freno, pues vamos a bajar un poquito la nota, diría un 7, un 8 sobre 10. Dos partes son buenas, el primer recorrido y el segundo recorrido son muy buenos. Me falta ese último toque final en el cual se ponga muy duro y ya no seamos capaces de moverlo más. Lo que decíamos, las placas un poquito estrechas, en el freno aunque es un poquito más ancha, aún así me falta un pelín, me faltaría pues no sé, un centímetro más de placa. Buena regulación, en fin, lo que no me gusta es la separación entre acelerador y freno. Yo pondría el freno un poquito más a vuestra izquierda. Y en general bastante bien, el tema del software es muy bueno. Siempre hablo de Conspeed y quizás muchos pensáis que al patrocinarme hablo mejor de ellos de lo que debería, pero no es así. Me han dado la oportunidad de representarlos en su día, estoy muy contento con la marca, pero he de decir que es la mejor marca china a día de hoy del mercado del sim racing, por encima de Moza y de Simagic, muy por encima. En la parte del apartado de force feedback de los volantes de las bases es mucho mejor que ambos dos, en esas dos bases de 12 y 20 newtons. Creo que también esta 8 newtons que han sacado es muy superior al resto de estas marcas. En apartado de pedales, esta pedalera seguramente sea mejor que muchas de las que tenemos, de las de Moza seguro, porque las CRP2 de Moza me parecen que no están a la altura. Las de Simagic sí son bastante buenas, tanto la P1000 como la P2000. Esto quizá estaría a la altura de una P1000 o P2000 sin problema, pero por debajo de precio de las P2000 y 1000 están la CPP Apex nueva que ha salido, que creo que es la caña. 350 euros por una pedalera que de verdad vale la pena, chicos. Me gustaría probarla, espero poder probarla en el futuro, pero creo que es mejor que esta pedalera, incluso que la Evo, y va a romper el mercado. En cuanto la gente se dé cuenta de lo buena que es, va a romper el mercado. Y nada, chicos, mi conclusión: Conspeed, pedaler CPP Evo, 8 de 10, la nota final. Muy buena pedalera, me ha gustado. Sería una pedalera que utilizaría a diario sin problema ninguno. Y ¿que os recomiendo comprar? Sí. ¿Que podéis comprar opciones a lo mejor un poquito más baratas y tan buenas como estas? Sí. ¿Qué pedalera recomiendo yo siempre por debajo calidad-precio a esto y que os va a hacer la vida maravillosa? La pedalera, gran pedalera VRS, chicos. Y si queréis ya después tener algo hidráulico y más top y que cuando llegue la gente a vuestra casa flipe con ello, pues ya tenéis pedaleras como estas o la SRP o en fin, hay otras pedaleras, pero esta cumple su función, es muy buena. Si tenéis la opción o estáis valorándola, os digo, adelante con ello, no os lo penséis, no os va a dar ningún quebradero de cabeza, es muy sencillita de configurar, así que, como siempre, chicos, muchísimas gracias por ver mi review, espero poder seguir siendo igual de sincero como lo soy siempre en las reviews, y os espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!